sin como la posibilidad de inscribirse a este curso, entonces a iniciar, vamos a iniciar a verlo, a transmitirlo, para que ustedes puedan pues realmente ver todos los contenidos que hay allí. Varias personas me han dicho que pues que han querido hacer este curso, pero que no tuvieron acceso. Entonces la idea es que hoy ustedes puedan tener acceso al mismo. Puedan tener acceso a este curso, pero mientras tanto, si ustedes conocen otros oficiales de cumplimiento, si conocen personas que estén interesadas en hacer este curso y no hayan alcanzado, pues vamos a ir compartiendo el live para que estas personas puedan tener esa posibilidad. Entonces, 6:30, 6:20, 6:25. Vamos a tener como ese lapso para iniciar con nuestro curso. Mientras tanto, pues yo voy a ir acá compartiendo también para que pues todos tengamos la posibilidad. Entonces, para que todos sepamos tan importante que es eh, que realmente todos tengamos la posibilidad de acceder a información que a veces creemos irrelevante, pero que realmente, pues, todas las entidades públicas hoy en día y todas las entidades privadas están llamadas a realizar esta clase de programas como los sistemas antilavado, como todo lo relativo a los delitos, a la prevención de los delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, vamos a ir compartiendo el live. Yo sé que hay muchas personas que les interesa este tema. Entonces, vamos a ir compartiendo este live para que pues las personas se vayan uniendo.
Entonces, como dijimos, vamos a dar lapso 6:20. Por favor, nos vamos uniendo. Buenas tardes, Majo. Nos vamos uniendo al live, dándole mucho tap a la pantalla. La idea es que vamos a compartir ese diplomado porque hay muchas personas en Colombia que están interesadas en este tema tan relevante para las empresas, tanto para el sector privado y público, como el diplomado estándar que estaba ofertando la unidad de inteligencia y análisis financiero UIAF en Colombia, pero había muchos como limitantes, por decirlo de una u otra manera, a poder acceder al curso. Y lo primero es que hay muchos sectores que han adoptado el tema de los sistemas antilavado como buena práctica, pero que no son sujetos obligados. Entonces, como no son sujetos obligados, no tenían ese usuario y esa plataforma en el CIREL, por lo tanto, no tuvieron ese acceso a inscribirse a este curso. No obstante, buenas tardes, G. Rincón NC, buenas tardes, bienvenido al live. Entonces, la idea es que en este espacio, nosotros como oficiales de cumplimiento tercerizados desde Yuri Servizas, pues tenemos acceso a este diplomado. Entonces, pues las personas que no tuvieron como esa posibilidad de inscribirse, por medio acá de este live, puedan tomar sus datos, tomar sus apuntes, tomar nota. Si quieren hacer preguntas, lo pueden hacer por medio de el mismo live. Y adicional a ello, recordarles que el 25 de noviembre iniciamos con un curso para oficiales de cumplimiento principiantes. Lo dejamos así como oficiales de cumplimiento principiantes, pero realmente no es tan principiantes. O sea, vamos a abarcar toda la normativa desde un ámbito muy general, lógicamente, pero la idea es que podamos abarcar todo eso en cuanto a qué es el delito de lavado de activos, qué es la financiación del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, qué es un oficial de cumplimiento, qué necesito para ser un oficial de cumplimiento, y desde aquí vamos a ir abordando por cada una de las superintendencias. Entonces, gracias a todos los que han aceptado este llamado al live. 6:20, ya dijimos que 6:25, perdón, iniciamos con la reproducción del diplomado para que ustedes tengan la posibilidad de ir, tomar su cuaderno, su tablet, su iPad, su celular, bueno, donde tome apuntes y puedan iniciar acá a enriquecer su conocimiento, porque lo que queremos es eso. Yuri Service es un canal, los invitamos a que se unan a nuestras redes sociales. Es un canal que lo que quiere es simplemente hacer una difusión del conocimiento para todos los oficiales desde la experiencia que hemos tenido como terceros, como consultores, como asesores y como auditores a diferentes sistemas antilavado, programas de transparencia y ética empresarial y pública, y también sistemas de protección de datos personales. Entonces, 6:25, importante que vayamos compartiendo el live a otras personas que de pronto no tuvieron acceso a este diplomado o que no lo han hecho. Pueden aprovechar la posibilidad para abrir su computador, entrar a la plataforma, y lo vamos haciendo entre todos. Y lo importante es que le demos mucho tap a la pantalla, mucho me gusta, que es lo único que nosotros les pedimos para que el live, entre más me gusta le demos al live, pues más se va a empezar a compartir con las demás personas. Entonces, 6:25, damos inicio.
Bueno, entonces 6:25 vamos a dar inicio. Este curso, como ustedes saben, la UIAF ha venido expidiendo diferentes cursos para que los oficiales de cumplimiento pues tengan acceso a la información de manera adecuada. Entonces, este curso lo que tiene son 13 módulos, a diferencia el curso certificado que tiene 10 módulos, este tiene 13 módulos, los cuales hoy solamente vamos a realizar hasta el módulo 1. Vamos a ir sucesivamente realizando en los diferentes live cada uno de los módulos y se les va a ir comunicando. Para ello, pues los invitamos a que sigan la cuenta de Yuri Service para que estén muy atentos de cada vez que hacemos un live y puedan continuar con la secuencia de cada uno de los módulos. Entonces vamos a iniciar con la introducción. Por favor, por los comentarios me pueden ir escribiendo si tienen alguna duda, si pueden visualizar bien el video, bueno, todo lo relacionado a ello. En un mundo financiero cada vez más complejo y regulado, tu función como oficial de cumplimiento es más relevante que nunca. En este diplomado, te proporcionaremos las herramientas y conocimientos necesarios para enfrentar los desafíos actuales y futuros con confianza. Tenemos 13 módulos diseñados a la medida de tus necesidades, donde aprenderás la normativa internacional, desarrollarás competencias en gestión de riesgos y fortalecerás la técnica de elaboración de reportes de operaciones sospechosas. A través de una plataforma de aprendizaje intuitiva y flexible, tendrás acceso a contenidos teóricos y prácticos de alta calidad. Con actividades interactivas, casos prácticos y evaluaciones periódicas, pondrás en práctica lo aprendido y comprobarás la comprensión de los temas tratados en cada módulo. Al participar en este diplomado, fortalecerás tu rol como oficial de cumplimiento con los más altos estándares internacionales, ampliando tu capacidad para liderar con eficacia y establecer una cultura de cumplimiento en tu organización. Con ello, contribuirás de manera decisiva a la protección y transparencia del sector en el que te desempeñas, así como a la prevención del ingreso de dinero proveniente de actividades delictivas en la economía. Te damos la bienvenida a esta comunidad de más de 30.000 profesionales, comprometidos con la prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Te esperamos en el primer módulo. Bueno, ya aquí el cronograma y toda la cuestión. Si alguno necesita, quiere el cronograma o quiere los desprendibles que arroje este curso, porfa, nos escriben. Acá puede ser por los comentarios o nos escriben, puede ser en los comentarios, nos pueden dejar el correo electrónico o nos pueden escribir por mensaje interno acá a la cuenta y nosotros pues les haremos llegar con mucho gusto los desprendibles de este curso. Bueno, entonces vamos a ir. La introducción. La mayoría de los países concuerda y se adhiere a la definición proporcionada por la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988, conocida como la Convención de Viena. Esta definición, reconocida internacionalmente, establece un marco común para la cooperación y acción legal en la lucha contra el lavado de activos y las actividades relacionadas, ofreciendo una base sólida para los esfuerzos globales en este ámbito. El lavado de activos es descrito en la convención como, y eso es importante porque a veces nosotros como oficiales de cumplimiento necesitamos una definición clara con una fuente objetiva, una fuente realmente importante internacional de ese delito. Entonces, tomar ahí nota los que están tomando nota, importante. La conversión o la transferencia de bienes a sabienda de que tales bienes proceden de alguno
o algunos de los delitos o de un acto de participación en tal delito o delitos con objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tal delito o delitos a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones. La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de bienes o de derechos relativos a tales bienes, a sabiendas de que proceden de un delito o delitos o de un acto de participación en tal delito o delitos. La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas al momento de recibirlos de que tales bienes proceden de un delito o delitos, de un acto de participación en tal delitos o delitos. Entonces ahí ya vemos que están los diferentes verbos rectores de la comisión del delito de lavado de activos, que es la conversión o transferencia de bienes, sabiendo que vienen de un delito fuente, la ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación o el destino hacia lo que nosotros queremos llevar ese dinero o ese ilícito, y la adquisición, posesión o utilización de bienes a sabienda de que pues estos también vienen de un delito fuente. Todo esto vamos a ir abriendo los descargables, los que salen editables. Vuelvo y les digo, si alguno de los que estamos acá en esa previsualización del curso necesita, quiere, está interesado en estos editables, nos pueden escribir acá en los comentarios con el correo electrónico o nos pueden escribir con un mensaje directo a la cuenta y nosotros pues les hacemos llegar al correo electrónico. La Convención de Viena circunscribe los delitos precedentes exclusivamente a aquellos vinculados con el tráfico de drogas. Esto implica que actividades delictivas no asociadas al narcotráfico, tales como la evasión fiscal, el fraude y el secuestro, no son considerados como delitos precedentes de lavado de activos solamente bajo esta convención. Recordemos que en Colombia el Código Penal ha predispuesto, y de eso tenemos un video en nuestro canal de TikTok, acá en Yuriservice, en Instagram y en Facebook, tenemos un video de cuáles son los delitos fuente para el lavado de activos en Colombia. Les sugerimos respetuosamente que vayan y consulten el video. Con el tiempo, la perspectiva internacional ha evolucionado hacia una comprensión más amplia de los delitos que deberían encuadrarse dentro del concepto de lavado de activos, entendiéndose más allá de las actividades relacionadas con el narcotráfico. En este sentido, el Grupo de Acción Financiera GAFI y otros mecanismos internacionales han ampliado la noción original de la Convención de Viena para abarcar una variedad más extensa de delitos graves. Un ejemplo notable de esta ampliación se encuentra en la Convención de Palermo, la cual obliga a los Estados miembros a reconocer dentro del espectro de delitos de lavado de activos la más amplia gama de delitos. Por ello es que nosotros, por ejemplo, en Colombia tenemos una amplia gama de delitos como delitos fuente de este lavado de activos. En últimas, sabemos bien que todos aquellos delitos previos o subyacentes a la comisión de una conducta de blanquear un dinero que venga a una actividad ilícita ya constituye en sí un delito fuente para el lavado de activos. El lavado de activos, en última, siempre nosotros lo decimos desde la consultoría, es como una consecuencia, es un delito consecuencia de un delito causa. La historia y el origen del fenómeno del lavado de activos. El fenómeno del lavado de activos está intrínsecamente vinculado a la evolución histórica de las actividades delictivas. Esta práctica, que consiste en conferir una apariencia de legalidad a los activos obtenidos por medios ilícitos, ha evolucionado paralelamente a la comisión de delitos a lo largo de la historia. La evidencia histórica sugiere que este comportamiento no es exclusivo de la era moderna, sino que se remonta a épocas antiguas, incluso a más de 2 milenios atrás. Entonces, eso es un dato importante. No sé si para ustedes que capacitan algunas personas, algunos oficiales de cumplimiento, si tenemos acá conectados o si tenemos conectados, por ejemplo, áreas de riesgos que estén cobijados bajo la obligación de administrar ese sistema. Importante cuando capacitamos
ubicar en el contexto a ese público para que ellos sepan que realmente no es un delito nuevo, sino que lo que se ha venido es tratando de robustecer históricamente todas las acciones a nivel internacional para que pues haya más mitigación en cuanto al impacto que puede ocasionar en las empresas. Historia y origen del fenómeno del lavado de activos. Según investigaciones del historiador Sterling C. Graff, en la antigua China, los mercaderes adinerados ya buscaban métodos para legitimar sus ganancias ilícitas ante las estrictas prohibiciones impuestas por los gobiernos regionales hacia ciertas formas de comercio. Esta necesidad surge en un contexto donde la actividad comercial era vista con gran recelo por parte de las autoridades. Muchas de las riquezas acumuladas por esos comerciantes provenían de actividades marginales como el comercio ilegal, la extorsión y el soborno, prácticas que, aunque lucrativas, los ponían en el punto de mira de los burócratas ávidos de confiscar dichas riquezas. Toda la vida tradicionalmente siempre ha habido las personas que quieren abusar de su autoridad para eso. Para proteger su patrimonio, esos comerciantes desarrollaron y aplicaron técnicas sofisticadas para ocultar el origen de su dinero. Entre estas estrategias se encontraba la conversión de dinero en bienes fácilmente transportados o escondidos, así como el traslado de fondos fuera de la jurisdicción local para reinvertir en emprendimientos comerciales legítimos. Esta práctica no solo permitía a los comerciantes mantener su riqueza a salvo, sino que también facilitaba la expansión de sus operaciones comerciales al margen de las restricciones impuestas por las autoridades. Miren, esto es importante dentro de un contexto, una capacitación, eh, bien sea una empresa, bien sea a una junta directiva, bien sea a un grupo de operativos, contarles la historia de por qué siempre el lavado de activos lo que pretende es entrar en la economía por medio de esos negocios fachada, como por ejemplo muchos de esos que ahora uno va y compra por 5.000, por 1.000, por 2.000 pesos un objeto y uno siempre ve que a veces esos negocios mantienen desocupados. O digamos que hoy en día también hay una gran diversificación de la forma de lavar el dinero y muchos de ellos es por medio precisamente de estas plataformas digitales para que aquellas personas que ganan o aquellas personas que realizan videos o pautan, pues hacen cualquiera de las dos actividades. Entonces ya aquí nos vamos a un contexto más histórico. Nos dicen que en la década de 1930, en plena ley seca en Estados Unidos, el gobierno implementó legislaciones antilavado como una estrategia para combatir el auge del crimen organizado. El periodo comprendido entre 1920 y 1933, marcado por la prohibición nacional de producir, importar, transportar y vender bebidas alcohólicas, proporcionó un terreno fértil para el florecimiento del crimen organizado, que generó enormes sumas de dinero a través del contrabando ilegal de alcohol. La exitosa persecución de figuras criminales como Al Capone, basada en cargos de evasión de impuestos, motivó a las autoridades a enfocarse más en rastrear y confiscar los ingresos ilegales. Sin embargo, una vez que los criminales comenzaron a declarar sus ingresos y pagar impuestos, las leyes contra la evasión fiscal se volvieron insuficientes. Los mafiosos de aquel tiempo, es decir, de la década de los 30, involucraron en el lucrativo negocio del contrabando de alcohol y buscaron formas de legitimar sus ganancias ilícitas. Eso ya es una forma que todos lo tenemos muy claro como oficiales de cumplimiento. Un método comúnmente adoptado fue la inversión en negocios de fachada que permitía mezclar el dinero obtenido de actividades criminales con ingresos legítimos. Las lavanderías automáticas, operaciones predominantes en efectivo, se convirtieron en una opción favorita para personajes como Al Capone. Los invito a que vean la historia de Al Capone, que es una historia realmente muy interesante en la forma en que cada día el criminal busca cómo cambiar y articular sus negocios ilícitos para blanquearlos en la economía.
quienes las adquirieron para facilitar el lavado de activos. Las ganancias derivadas de extorsión, tráfico de armas, contrabando de alcohol y prostitución se mezclaban con los ingresos legítimos del negocio de las lavanderías. Que, pues, como ustedes saben, en Estados Unidos, por ejemplo, el tema de las lavanderías, pues, es algo muy usual, ¿sí? Es algo súper común. Dado que era imposible diferenciar qué dólar o centavo procedía de fuentes lícitas y cuáles no, Al Capone consiguió eludir a las autoridades estadounidenses durante un largo periodo, A pesar de su implicación en múltiples delitos, la condena de Al Capone en octubre de 1931 fue únicamente por evasión de impuestos, destacando así las limitaciones de las leyes de la época para combatir directamente el blanqueo de capitales. Un dato importante para todos los que somos oficiales de cumplimiento es que muchas de estas normas también son normas que tienen ámbito o aplicación internacional. Por eso es importante nuestro rol, porque va más allá simplemente del ámbito nacional o de lo local ahí nomás de la empresa, sino que nosotros tenemos que estar actualizados y por eso todos los cursos, diplomados que usualmente uno hace en este tema, pues refieren mucha normatividad internacional. Realmente es muy importante la normatividad internacional para nosotros como oficiales de cumplimiento. En las últimas décadas, la globalización de la economía y en particular la expansión del mercado global de capitales ha intensificado el comercio internacional. Esa interconexión global ha simplificado la movilidad del capital entre naciones, permitiendo el traslado de fondos casi sin restricciones y facilitando que el dinero fluya libremente a través de fronteras, en busca de mayores rendimientos. Este fenómeno ha proporcionado nuevas vías para que los recursos derivados del lavado de activos originados en actividades ilegales se integren con mayor facilidad en el sistema financiero internacional. Ante estos desafíos se ha promovido la colaboración internacional entre agencias gubernamentales caracterizada por el intercambio de información financiera y el trabajo conjunto en investigaciones transfronterizas. Se han establecido unidades especializadas en delitos financieros y se han fortalecido las relaciones entre el sector bancario y las autoridades para identificar y notificar comportamientos atípicos relacionados con el lavado de activos. Todos los que estamos acá conectados sabemos que hoy en día, pues gracias a los reportes de operación sospechosa que realiza no solamente el sector bancario, sino que actualmente realiza el sector real, el sector salud, el sector financiero, lógicamente, el sector solidario, todo el tema de juegos, rifas y chance, que es Coljuegos, y todo el sector de, bueno, todos los que están obligados en Colombia, pues ellos realizan esos reportes de operación sospechosa. Con esos reportes de operación sospechosa lo que hace la UIAF es ir analizando cada uno de esos reportes y verificar si realmente constituye una operación sospechosa para un delito como el lavado de activos. Entonces, pues eso también hace parte, por ejemplo, del grupo Egmont, que es un grupo de inteligencia en donde todas las UIAF a nivel, digamos que global, se comparten la información y por eso es que hoy en día la red en cuanto al delito de lavado de activos, pues es una red de cooperación entre las diferentes instancias gubernamentales de los países. Y bueno, esto ya bueno, eso es otro. Desde el punto de vista legislativo, se han adoptado diversas medidas para contrarrestar esta amenaza. Mire que este párrafo es muy importante porque a veces, o las personas que están conectadas de pronto, recordemos, vamos a hacer una cuña y por favor recordemos a todas las personas que están conectadas, tocar mucho la pantalla, enviarnos me gusta, porque eso es lo que hace es que el live se siga compartiendo con otras personas que a lo mejor también están interesados en este tema. Entonces, cerrado el paréntesis, recordar que se han adoptado diversas medidas para contrarrestar y eso es muy importante porque a uno a veces le preguntan por qué ese formulario KYC, ¿sí? ¿Por qué ese formulario de conocimiento de cliente es importante para nosotros? ¿Por qué realmente las empresas solicitan tanto ese formulario de conocimiento del cliente? Y aquí digamos que es como la respuesta
a esa inquietud que nos hacen tanto las contrapartes. Entre ellas se encuentra la obligatoriedad de que el sector financiero implemente políticas de conoce a tu cliente, que en inglés significa know your customer, que es por sus siglas en inglés KYC, y reporten transacciones sospechosas. Asimismo, se ha creado listas de control y sanciones dirigidas a individuos y corporaciones asociadas al tráfico de drogas, además de promulgar leyes que agilicen la incautación y expropiación de activos provenientes de delitos. Esas acciones representan un esfuerzo coordinado para cerrar el paso al flujo financiero del crimen organizado en el ámbito global. Entonces, importante que los que están acá tomen nota de esta justificación de por qué realmente nosotros necesitamos diligenciar y realizar esos reportes de operación sospechosa. Entonces vamos a ver un video acerca de qué es el lavado de activos. Este video también, si quieren conocer la URL, nos escriben, o acá por el chat, los que quieran conocer la URL, nos escriben y acá. El lavado de dinero es un delito que se presenta de muchas formas y puede estar más cerca de lo que imaginas. ¿De dónde proviene este dinero? Su origen siempre está ligado a actividades criminales que dañan a la sociedad, como la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas, extorsión, secuestro, hasta tráfico ilícito de armas y abuso de niños, niñas y adolescentes, entre otros. ¿Cómo funciona el lavado de dinero? Ante las altas ganancias generadas, el crimen organizado emplea diversas formas para que ese dinero parezca obtenido de forma legal, utilizando el sistema financiero. Entre las más comunes destacan abrir cuentas a nombres de otras personas. Diferentes personas ayudan a la delincuencia y abren cuentas bancarias en las que se realizan depósitos de cantidades menores, pero constantes, para posteriormente hacer transferencias a una sola cuenta. Venta de bienes, casas, autos u otros bienes se compran con las ganancias mal habidas, pagando una gran parte en efectivo y declarando un precio menor. Posteriormente, esos bienes se revenden en su precio real, justificando las ganancias de manera lícita. Uso de mulas. Se les llama así a quienes trasladan ganancias ilícitas, en ocasiones de un país a otro, para ocultar el origen y personas beneficiarias. Empresas fachada. En apariencia, son negocios legítimos que existen y operan normalmente, pero cuya función es recibir dinero ilícito y hacerlo parecer parte de sus ventas o servicios. Existen muchas más formas que el crimen organizado utiliza para disfrazar sus ganancias, y cada vez mejor estructuradas. En ocasiones, las personas involucradas llegan a recibir una comisión. Otras veces son engañadas para participar. Si te están pidiendo ayuda para realizar alguna de estas acciones, primero pregunta por qué no lo hacen ellos. ¿Por qué necesitan utilizarte y no dar la cara? Al ser parte del lavado de dinero, nos involucramos con el crimen organizado y les ayudamos a que se beneficien y disfruten de las ganancias mal habidas, y esto nos afecta a todos. Por ello, hay que estar siempre alerta. Infórmate en línea de reporte de PLD número 5555 33 55 33. Ante una sospecha de lavado de dinero, denuncia con las autoridades correspondientes. Es seguro y confidencial. Voy a copiarles el vínculo y voy a dejarlo por acá. Espérenme un momento. Para que las personas que quieran solicitarme ese link me escriben por interno y con mucho gusto les hacemos llegar ese link. De pronto les sirva para algunas capacitaciones a ustedes. Bueno, acá empezamos con un aspecto importante en este tema, y es cuáles son las etapas del lavado de activos. Esto, más allá de simplemente nosotros ejercer cada día alguna de esas etapas,
es importante que conozcamos tradicionalmente cuál es la estructura o cuál es ese procedimiento con que los delincuentes realizan el blanqueo de ese capital. Entonces, sabemos que el lavado de activos constituye un proceso complejo e ingenioso que se desarrolla en 3 etapas fundamentales: colocación u ocultamiento, estratificación o diversificación e integración. Cada una de estas diseñada para ocultar el origen ilícito de los fondos y reintegrarlos en la economía de forma imperceptible para darles la apariencia de legalidad. Acá nos dan un estándar de cuáles son las etapas. De cuáles son las etapas del lavado de activos. ¿Cuál es me están diciendo que se quedó ahí como esto, pero creo que ya regresamos, ya estamos nuevamente. Entonces, ¿cuáles son esas etapas del lavado de activos? El lavado de activos constituye un proceso complejo e ingenioso que se desarrolla a través de 3 etapas fundamentales, cada una de ellas diseñada para ocultar el origen ilícito de los fondos y reintegrarlos pues, en la economía de forma imperceptible. La primera de ellas es la etapa de colocación, que implica introducir los recursos producto de actividades ilegales en el sistema financiero sin ser detectados por instituciones financieras o autoridades gubernamentales. Entonces aquí vemos que están los 2 pasos. La primera de ellas es la recogida del dinero de origen ilícito, es decir, que viene de cualquier delito fuente. Recordemos que para la comisión de lavado de activos necesitamos necesariamente un delito fuente. Y el dinero sucio se integra en el sistema financiero. Entonces ya ahí apenas tenemos la perspectiva de cómo lo vamos a integrar. Viene la segunda etapa, que es la etapa de diversificación. Se enfoca en elaborar una red compleja de transacciones financieras diseñadas para separar los fondos de su origen ilícito y complicar cualquier esfuerzo de rastreo. Se alcanza a través de transferencias electrónicas hacia jurisdicciones con regulaciones laxas en materia de secreto bancario y medidas antilavado de activos, así como mediante el uso de diversos instrumentos negociables para dispersar fondos entre múltiples cuentas y países. Allí entonces vemos, por ejemplo, que viene cómo se materializa por medio de las transferencias bancarias, por medio de préstamos a X empresas. Entonces, pago por Y de factura falsa a una empresa X. O lo otro también es cuando se desengloban en diferentes entidades bancarias de algunos países que no tengan las medidas robustas en materia de antilavado, o algunas jurisdicciones que son, por ejemplo, paraísos fiscales. Bueno, eso ya digamos que hemos visto muchísimos casos de diferentes países que tienen medidas antilavado muy débiles y que se presta su sistema financiero precisamente para esta clase de comisión de delitos. Y finalmente encontramos la integración, que representa la culminación del proceso de lavado, donde los fondos, ahora difíciles de rastrear a sus orígenes ilícitos, se reincorporan en la economía. Esto puede realizarse a través de inversiones en bienes raíces, valores financieros, artículos de lujo o mediante transacciones que aparentan ser legítimas, como el préstamo de dinero y la compra de activos. Entonces ya vienen todas aquellas acciones, bien sea de simulación, en donde pues esas acciones de simulación lo que hacen es realmente comprender que son actividades que se enmarcan en actuaciones fachada, compra de activos de lujo, inversiones financieras, industriales o comerciales. Entonces vamos a mirar ejemplos. En esta fase, la colocación implica introducir los recursos producto de actividades ilegales en el sistema financiero si sean detectadas por instituciones financieras o autoridades gubernamentales.
En esta fase, los lavadores de activos se valen de un conocimiento previo de leyes, regulaciones y estructuras de gobernanza para mantener oculto tanto los fondos como sus identidades. Las estrategias incluyen el fraccionamiento de grandes cantidades de dinero en depósitos más pequeños, el cambio de divisas, la conversión de billetes a valores más grandes, la adquisición de instrumentos financieros como giros postales o la compra de bienes y servicios con efectivo. Esta diversificación de técnicas busca mezclar los fondos ilegales con los legítimos y evadir sospechas en esta etapa inicial. Entonces ya sabemos que esa es una de las primeras etapas del lavado de activos. ¿Cuáles son las acciones típicamente empleadas en esta etapa? Y es importante que ustedes puedan revisar detalladamente y fijen su atención, porque estas, las que nos van a aparecer acá, son posibles señales de alerta que pues ustedes pueden incluir en sus manuales de antilavado, en sus políticas del sistema LAF o SARLAF, SAGRILAF, CIPLAF, cualquier sistema que ustedes tengan que implementar. El primero, transportar grandes sumas de dinero en efectivo fuera del país o a zonas de intensa actividad comercial donde los movimientos financieros masivos no resulten sospechosos. Hay sectores que tradicionalmente se usa más el dinero en efectivo que de pronto el dinero o de forma bancarizada. Entonces, cuando hay mayor flujo de actividad de uso de dinero en efectivo, inmediatamente debo centrar mi mirada como oficial de cumplimiento y tener en cuenta que allí debo hacer debidas diligencias intensificadas a esa contraparte que se dedica a, o que se mueve en ese sector económico. El pitufeo o smurfing, que lo hemos escuchado muchísimo, que consiste en depositar sistemáticamente dinero en efectivo en cantidades inferiores a los umbrales que requieren notificación por parte de las instituciones financieras, dispersando pequeños montos en varias cuentas bancarias para evitar detección. Como ustedes saben, hay muchos sectores que ellos realmente tienen que hacer unos reportes del manejo de dinero en efectivo o el reporte de transacciones en efectivo. Hoy en día hay, digamos que la tendencia es que hay la disminución, por ejemplo, en el sector cooperativo, hacia unos años, lo que se pretende es que a partir de 2 millones se empiecen a reportar esas transacciones en efectivo. No obstante, pues como ustedes ven acá, eso consiste en que yo reporto o transfiero menos de lo que tienen que reportar las entidades y pues ahí consiste también en el análisis, en la capacidad de revisión que haga la entidad para mirar que pues esa persona está realizando diversas transacciones, es decir, fraccionando para pasar por que no se evidencie o no se sospeche de la misma. Entonces, esto es una señal de alerta. La conversión y el canje, cambiar el efectivo por cheques de cajero, de viajero o por otros instrumentos negociables a través de bancos e instituciones financieras, así como intercambiar billetes de baja denominación por otros de mayor valor. Diversificación de depósitos, ingresar dinero en efectivo en múltiples cuentas bancarias, tanto individuales como conjuntas, en una o varias entidades financieras o convertir el efectivo en bienes fácilmente comercializables como metales o piedras preciosas. Y aquí tenemos otro sector que es bien, digamos que de alto riesgo, categorizado de alto riesgo para nosotros como oficiales de cumplimiento, y es el sector de comercialización de metales o piedras preciosas, por ejemplo, el sector de activos virtuales, el sector, por ejemplo, de la construcción o inmobiliario, pues son sectores que tradicionalmente hacen que la comercialización de sus productos haya mucho flujo de dinero en efectivo, entonces realmente, o no es un sector tan regulado, entonces esto hace que pues haya mayor sea más proclive a esa comisión de delitos. El uso de negocios intensivos en efectivo, emplear empresas que naturalmente o normalmente manejan grandes volúmenes de efectivo, incluyendo centros nocturnos, restaurantes, casas de cambio, casinos, como canales para la colocación de fondos ilícitos.
Como ustedes saben, uno de los factores de segmentación de estos sistemas es los canales de distribución. Entonces allí tenemos que nosotros identificar en las contrapartes cuáles son esos canales de distribución que tienen ellos para comercialización de sus productos. Y pues uno de esos canales puede ser, por ejemplo, si son casinos, entonces las taquillas, por ejemplo, en el sector transporte, las estaciones de terminal de transporte, en donde hay mucho flujo de dinero en efectivo. Vamos con la segunda etapa, que es la etapa de estratificación, que se enfoca en elaborar una red compleja de transacciones financieras para separar los fondos de su origen ilícito y complicar cualquier esfuerzo de rastreo. Se alcanza a través de transferencias electrónicas a jurisdicciones con regulaciones laxas en materia de secreto bancario y medidas antilavado de activos, así como mediante el uso de diversos instrumentos negociables para dispersar fondos entre múltiples cuentas y países. Este conjunto de maniobras pretende esconder el origen de los fondos, de las autoridades y de los sistemas de gestión de riesgos implementados por las entidades financieras, allanando el camino hacia la última fase del proceso de lavado de activos. ¿Cuáles son esas señales de alerta durante esta fase? Ya aquí lo vamos a empezar a revisar. Entonces recuerden que durante la fase de estratificación, pues vamos a ver estas señales de alerta y son las siguientes. Camuflaje de fondos, que es transformar el dinero de origen ilícito de manera que aparezca como si se procediera de fuentes legales, o bien realizar la venta, descuento o intercambio de instrumentos financieros como cheques de cajero, giros postales o cheques personales, tratándolos como si fueran efectivo. Luego viene la creación de estructuras societarias ficticias, que es establecer entidades fantasmas en el extranjero para recibir y distribuir fondos destinados a la adquisición de bienes inmuebles, eso mediante el contrabando de efectivo y la apertura de cuentas bancarias con esos fondos en países. Entonces, eso es importante para que ustedes vean que mediante la creación de estructuras societarias ficticias, pues también se puede allí materializar esta clase de delito. Es muy importante y para aquí digamos que resalta la atención indicar que la DIAN tiene un listado de proveedores ficticios en donde se identifican todas aquellas empresas que han sido fachada y que realmente ellos han evidenciado que no son empresas que realmente muevan sus operaciones, sino que se encargan simplemente de crearse para precisamente la comisión de estos delitos. Entonces, ese listado se está actualizando constantemente para que ustedes lo puedan revisar. Regálenme un momento, voy a cargar el portátil antes de que nos desconectemos de el curso. Por favor, me pueden confirmar por los comentarios si ya estamos acá conectados, si pueden visualizar la pantalla. Tuvimos un pequeño error técnico en cuanto a la carga del dispositivo. Entonces, por favor, me están escribiendo al interno que no. Les pido que por favor me escriban al interno si. Ay, Tommy, muchas gracias. Todos pueden visualizar la pantalla. Por favor, nos escriben por el chat
Si todos pueden visualizar, bueno, yo creería que sí, ya se puede visualizar. ¿Se escucha bien el audio? Yo me imagino que sí. Se escucha bien el audio, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar. Transferencias electrónicas encubiertas. Listo. Entonces, transferencias electrónicas encubiertas. Listo, muchas gracias, Harold. Mover dinero electrónicamente de una cuenta en el extranjero a otra para ocultar su origen, frecuentemente recurriendo a países considerados como paraísos fiscales y utilizando corporaciones como vehículos para el traslado de capitales. Entonces, importante que tengamos claro que hay jurisdicciones no cooperantes o jurisdicciones de alto riesgo. Esto ya lo ha dicho el GAFI en sus recomendaciones, que ayer lo tocamos en el live también que estuvimos haciendo, y era que hay jurisdicciones de alto riesgo listados en lista roja, lista negra y lista gris. Es importante que nosotros tengamos a la mano siempre esta actualización de este listado que pues nos arroja el GAFI y que nos dice cuándo la jurisdicción con la que queremos realizar un negocio internacional, pues es una jurisdicción de intensificar medidas de debida diligencia para nosotros. Adquisición de lujo, la compra y venta de activos de alto valor como obras de arte o propiedades inmobiliarias significativas. Mire que esto es muy importante y esta señal de alerta de adquisiciones de lujo nos puede servir para, por ejemplo, las contrapartes que son empleados. Entonces, como ustedes saben, dentro del sistema de lavado de activos, cualquiera, antilavado, Sagrilab, Ciplab, Sarlab, nosotros tenemos que hacer una segmentación o identificación de contrapartes. Una de las contrapartes que puede ser clientes, empleados, pueden ser contratistas, proveedores, usuarios, bueno, digamos que eso depende de la naturaleza ya de cada una de las empresas. A los empleados se les revisa muchísimo el nivel de vida versus los ingresos que tienen. Entonces, aquí es importante que nosotros tengamos claro que esa adquisición de lujo, pues hay que identificarla allí cuando hagamos esa segmentación de contrapartes. Comercio de metales preciosos. Involucrarse en la importación de oro y otros metales valiosos. Entonces, cuando nosotros tenemos hay actividades que son más riesgosas que otras, como ya yo les decía, y la comercialización de metales preciosos, pues es una comercialización, es una actividad de alto riesgo. Establecimiento de empresas fachada. Este establecimiento de empresas fachada, ya digamos que lo vimos acá, que es crear compañías ficticias que faciliten transacciones inventadas con el fin de legitimar el origen de los fondos o activos involucrados. Entonces, estas operaciones se ejecutan con la ayuda de profesionales especializados. Realmente las personas que están detrás de esas bandas criminales grandes de lavado de activos, usualmente son personas que han estudiado, son personas que tienen muy claro cuáles son las consecuencias de los actos que están cometiendo. Entonces, no estamos frente a personas inexpertas o frente a personas sin conocimiento, sino todo lo contrario, estamos precisamente frente a abogados, contadores, ingenieros que conocen muy bien la norma y que tienen la habilidad para evadir precisamente esto. Entonces es importante que nosotros sepamos siempre que estamos de cara a organizaciones ilícitas grandes con gran conocimiento. Y viene el tema de la integración, que la integración ya es
la culminación del proceso de lavado de activos, los fondos ahora difíciles de rastrear a sus orígenes ilícitos se incorporan a la economía. Esto puede realizarse a través de inversiones en bienes raíces, valores financieros, artículos de lujo o mediante transacciones que aparentan ser legítimas, como el préstamo de dinero y la compra de activos. En esta etapa, los fondos lavados se utilizan de manera que parecen ser ganancias legítimas, completando el ciclo de las operaciones de lavado de activos. Muy importante también tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de los sobornos, que pues también deriva de una actividad ilícita, que es un delito fuente. Usualmente hoy en día, esta clase de soborno se paga es precisamente con artículos de lujo, con inversión en bienes raíces, con hospitalidades, beneficios, regalos, no solamente en efectivo. Entonces también eso se debe regular en esas políticas o manuales SARLAF, CIPLAF, SAGRILAF que ustedes tengan adoptados en sus diferentes empresas. ¿Cuáles son las consecuencias y el contexto global del delito de lavado de activos? Las economías más grandes y desarrolladas a menudo actúan como anfitriones principales para las operaciones de lavado de activos, principalmente por poseer un sector financiero sofisticado. Sin embargo, los mercados emergentes y las economías en desarrollo también son blancos clave, ya que los lavadores buscan constantemente nuevas formas de eludir las regulaciones. Estas operaciones de lavado de activos no solamente amenazan la estabilidad económica de esas naciones, sino que también financian actividades ilícitas y socavan el desarrollo institucional. Como ustedes saben, muchos de los delitos de lavado de activos en las diferentes empresas, en las diferentes personas, lo que finalmente trae como consecuencia es la extinción del dominio o extinción de propiedad sobre esos bienes, y no solamente sobre un bien, sino sobre todos los bienes, porque es difícil para las autoridades poder percibir cuáles fueron los bienes que se obtuvieron de manera lícita y cuáles no. Entonces, la presunción en estos casos es que todos los bienes se adquirieron producto de la comisión de ese delito o de los delitos fuente. Los responsables de esas operaciones son individuos altamente capacitados y adaptativos, capaces de modificar sus estrategias frente a las crecientes medidas antilavado de activo a nivel nacional, global. El desafío para las autoridades y las instituciones financieras es muy significativo, ya que el lavado de activos abarca una amplia gama de sectores y no se limita a las transacciones monetarias convencionales, evidenciando la necesidad. Creo que tuvimos aquí un corte. Creo que tuvimos un corte de señal. Por favor, nuevamente les pido que por los comentarios nos digan si pueden visualizar. Regálenme un momento. Listo. Creo que ya estamos acá de nuevo, de vuelta. Por favor, me escriben nuevamente por los comentarios y ya pueden visualizar la pantalla. Sí, escuchan perfectamente el audio. Creo que ya estamos acá de nuevo. Les pedimos excusas por los problemas técnicos que hemos tenido, pero creo que ya estamos acá conectados. Entonces, por favor, esta actividad, la idea es que podamos realizarla entre todos
Bueno, entonces vamos a continuar. Tiene como fin esconder el origen de los fondos de las autoridades de los sistemas de gestión. Entonces acá el ocultamiento. En esta etapa los fondos del lavado de activos se utilizan de manera que parecen ser ganancias legítimas. A ver, ustedes, ¿cuál cree que sea cuál? Los leo por los comentarios. Transportar grandes sumas de dinero en efectivo fuera del país o zonas de intensa actividad comercial. A ver, ¿ustedes cuál creen que son? Transportar grandes sumas de dinero en efectivo fuera del país. Estamos teniendo unos problemas técnicos, por favor les pedimos excusas. Y listo. Entonces ahora sí, creo que ya me está dejando. Entonces, transportar grandes sumas de dinero en efectivo fuera del país o zona de intensa actividad comercial. Tiene como fin esconder, en esa etapa los fondos del lavado se utilizan de manera que parece ser ganancias legítimas. ¿Listo? Entonces, para que todos tengan claro cómo funcionó, cómo es la respuesta. Reincorporar los fondos a la economía de forma que parezcan ganancias legítimas, introducir los recursos producto de actividades ilegales en el sistema financiero sin ser detectados, crear compañías ficticias para facilitar las transacciones inventadas y dar apariencia de legalidad. Entonces vamos a... Listo. Ingresar el dinero en efectivo, crear la estructura de ficticias para redistribuir los fondos. Elaborar una red compleja de transacciones, depositar el dinero en efectivo acá. Listo, entonces acá siempre digamos que tenemos estos temas. Recordemos que hoy solamente vamos a abarcar el tema 1 del módulo 1, que es el delito de lavado de activos. El día de mañana estaremos abarcando el tema número 2, que es la financiación del terrorismo. Para que estemos conectados aproximadamente en este mismo horario, tipo 6 de la tarde, 6:25, y vamos a dedicarle una horita y media todos los días a este curso. Entonces,
El lavado de activos es un fenómeno y un delito que se caracteriza principalmente por el proceso de ocultamiento de fondos obtenidos de manera ilegal. Los regímenes deficientes de lucha contra el lavado de activos en varios países permiten que terroristas y lavadores de activos utilicen sus ganancias financieras para expandir sus actividades delictivas y fomentar actividades ilegales, como la corrupción y el tráfico de drogas. Aunque la financiación del terrorismo y el lavado de activos pueden ocurrir en cualquier parte del mundo, pueden tener consecuencias sociales y económicas particularmente severas para los países en desarrollo. Esos países son más vulnerables debido a que poseen sistemas financieros con controles frágiles en lo relacionado con la gestión de estos riesgos. ¿Cuáles son las consecuencias? Eso es importante para que ustedes lo incluyan allí dentro de sus políticas LAF y dentro de sus capacitaciones. Este slide es súper vital para cada uno de los oficiales de cumplimiento que tengan claro cuáles son las consecuencias de este delito. El lavado de activos podría presentar numerosos efectos adversos en la economía, afectando negativamente la salud financiera de un país. Este proceso impacta de manera significativa al sector financiero y, como consecuencia, a una amplia variedad de otros sectores. Los principalmente efectos del lavado de activos incluyen, como primer efecto, aumento de la delincuencia y la corrupción, debilitamiento de las instituciones financieras, debilitamiento de la economía y del sector privado legítimo, restricciones en la inversión extranjera, deterioro de las iniciativas de privatización, crecimiento, le vamos así para que si ustedes quieren, no deja, crecimiento artificial de precios, impacto en las tasas de crecimiento de una economía, desestabilización de instituciones políticas y afectaciones al medio ambiente. Entonces, porque ustedes saben que hay muchos delitos que son delitos también ambientales o delitos en contra de el ecosistema que producen dineros ilícitos y pues esto también trae afectaciones al medio ambiente. El aumento de la delincuencia y la corrupción, aquí ya digamos que vamos a ver cada uno de esos consecuencias negativas, cómo impacta y cómo afecta. Vamos a hacer un paréntesis para que las personas que nos están mirando, por favor, le den mucho tap a la pantalla, toquen mucho la pantalla y nos envíen me gustas para que esto no tiene ningún costo ni nada adicional, sino que simplemente ustedes le van dando mucho tap a la pantalla y esto lo que hace es que se siga replicando el live y llegue la información a personas que de pronto están interesadas o personas que quieren conocer acerca de este curso y no tuvieron el acceso. Entonces le pedimos de manera respetuosa y para que por favor mucho tap a la pantalla, mucho, gracias Tommy, mucho tap a la pantalla para que podamos tener muchos likes en este live que estamos teniendo. Los países con ausencia de regulación efectiva contra el lavado de activos se vuelven más atractivos para los delincuentes. Esa debilidad regulatoria facilita la inserción de activos ilícitos en la economía formal, otros delitos financieros y promueve la corrupción. Un factor crítico de esta problemática es la falta de cobertura amplia en el marco de regulación antilavado de activos para distintas instituciones financieras. Esto deja un vacío que los delincuentes pueden explotar, ya que muchas operaciones no están sujetas a supervisión ni a medidas de control adecuadas. Además, la aplicación limitada, débil o selectiva de las normas antilavado de activos agrava el problema, permitiendo que las actividades ilícitas se desarrollen con menor riesgo de detección y sanción. Adicionalmente, la ineficacia de las penas, incluidas las dificultades para aplicar medidas de confiscación de activos, contribuye significativamente a la problemática. Cuando las sanciones no son lo suficientemente disuasorias o cuando su aplicación es compleja y lenta, se reduce la eficacia de las medidas de combate al lavado de activos. Eso se agrava por el número limitado de conductas que están tipificadas como lavado de activos, lo que reduce el alcance de la legislación y limita las herramientas disponibles para combatirlo.
La combinación de esos factores crea un entorno propicio para que los delincuentes operen con impunidad, afectando gravemente la integridad económica y la estabilidad de los países afectados. Ya ven ustedes ahí, es importante, esta información definitivamente que nos trae la UIAF es una información muy valiosa realmente, porque pueden ver ustedes, por ejemplo, acá, que Nigeria y Kenia, incluidos en las listas de países de alto riesgo por el GAFI, enfrentan desafíos significativos debido a la corrupción y a la falta de transparencia financiera. Entonces ustedes pueden ver ahí que esos dos países, en Nigeria, la corrupción endémica ha permitido a los funcionarios públicos y a los actores criminales lavar grandes sumas de dinero, lo que ha dificultado la implementación efectiva de las leyes de antilavado y contra el financiamiento del terrorismo. Esta situación se agrava por la falta de controles adecuados y la limitada capacidad de las autoridades para monitorear y controlar las transacciones financieras, facilitando así la evasión de sanciones internacionales y la perpetuación de actividades delictivas. Esto no lo digo yo, esto lo dice un estudio que hizo Basel Institute on Governance, entonces en el 2022. Tenemos a Kenia, que es un país también con una situación similar, en donde es un país con altos niveles de corrupción que socavan los esfuerzos para combatir el lavado de activos. Las instituciones financieras del país a menudo carecen de los mecanismos necesarios para detectar y reportar actividades sospechosas, lo que permite a los actores criminales operar con relativa impunidad. Entonces, cuando hay, digamos que impunidad, pues suceden este tipo de situaciones. La falta de transparencia financiera y la debilidad en la aplicación de las regulaciones ha contribuido a un aumento en la criminalidad, incluyendo el tráfico de drogas y la financiación del terrorismo. Estos problemas no solo afectan la estabilidad económica y política de Kenia, sino que también representan un riesgo significativo para la comunidad internacional que depende de la cooperación global para combatir el lavado de activos. Como ustedes saben, que haya cooperación internacional es fundamental para todos los países porque eso es como una red, ¿sí? Cada día los delincuentes, eso no es simplemente unas estructuras organizacionales ilícitas, perdón, que están en cierta jurisdicción regional o local, sino que eso es a nivel global. Y entre mayor cooperación haya entre los mismos países, pues mucho más se pueden incluir medidas para lograr combatir esta clase de delitos. Debilitamiento de las instituciones financieras. El lavado de activos representa una amenaza significativa para la eficiencia y estabilidad del sector financiero de un país. Este fenómeno delictivo compromete la integridad de los bancos y afecta negativamente a otras instituciones financieras, de manera individual y colectiva. Por ejemplo, las compañías de valores que se encargan de la compra y venta de activos financieros como acciones y bonos pueden verse perjudicados cuando se utilizan para canalizar fondos ilícitos, lo que distorsiona los mercados y compromete la confianza de los inversores. Asimismo, las compañías de seguros que ofrecen cobertura contra riesgos a cambio de primas pueden ser utilizadas para lavar dinero mediante la compra de pólizas y posterior redención de estas, lo que afecta la solvencia y reputación de estas instituciones. Debilitamiento de las instituciones financieras, entonces además de otras entidades como las casas de cambio y las instituciones de crédito no bancarias, incluidas las cooperativas de crédito. Por acá yo vi que teníamos conectada una cooperativa, no sé si todavía esté conectada, no puedo mirar las conexiones, pero acá esta información, ojo, importante para ustedes, las cooperativas de crédito y las empresas de microfinanzas también son susceptibles al lavado de activos. Esas instituciones pueden ser utilizadas para convertir grandes cantidades de dinero en efectivo en instrumentos financieros más manejables o para mover fondos o a través de fronteras sin el escrutinio adecuado. Del mismo modo, los fondos de inversión y los fondos de pensiones, que gestionan grandes volúmenes de activos, pueden ser objetivos atractivos para los delincuentes que buscan infiltrar fondos ilícitos en el sistema financiero legal.
La presencia de dinero lavado en cualquiera de esas instituciones puede llevar a una evaluación errónea de los riesgos, provocar la pérdida de la confianza del inversor y, en última instancia, desestabilizar el sistema financiero global. Los efectos adversos del lavado de activos se manifiestan en diversas áreas, típicamente agrupadas en riesgo de reputación, riesgo operativo, legal y de concentración. Mire que es muy importante que ustedes vean que en sus matrices de riesgo, por ejemplo, pueden ir incluyendo algunas de las consecuencias que se ven acá en este módulo. Este es una ayuda grandísima, yo siempre lo he dicho, para que las personas que están construyendo apenas sus matrices de riesgos o que la van a actualizar para la vigencia 2025, que lo aconsejable es que lo hagan ahora, puedan incluir y actualizar esos riesgos. Esos riesgos están interconectados y conducen a consecuencias significativas. Entre ellas se incluyen la pérdida de relaciones comerciales rentables, problemas de liquidez motivados por la reiterada de fondos de los clientes, el cese de las relaciones con bancos corresponsales, así como los costos asociados a investigaciones y sanciones. Además, las instituciones financieras pueden enfrentar la incautación de activos, pérdidas en préstamos y una reducción en el valor de sus acciones. Esas repercusiones resaltan la importancia de una gestión eficaz de riesgos para prevenir y mitigar el impacto del lavado de activos. Como ustedes saben, el sistema SARLAF, el sistema CIPLAF y el SAGRILAF en diferentes superintendencias y entes que se encargan de regularlo, lo que pretende es mitigar una clase de riesgos que se han agrupado en riesgos reputacionales, riesgos legales, riesgos operativos y riesgos de concentración o riesgos de contagio, ¿sí? Que es lo que más conocemos nosotros. Analicemos acá cada uno de estos riesgos. El riesgo de reputación se define como la probabilidad de que publicidad adversa, verídica o no, respecto a las prácticas y asociaciones de una entidad financiera pueda disminuir la confianza en la entidad. Esto me dice que se pausó, pero yo veo que sigue acá. Bueno. Riesgo operativo. Se asocia con las pérdidas resultantes de fallos en los procesos internos, del personal o sistemas, así como eventos externos adversos. Esto incluye la reducción y terminación de servicios interbancarios y de corresponsalía, aumentando los costos operativos y financieros de la institución. Entonces, como ya saben, existe una categorización de riesgos que son los riesgos operativos, que son directamente los que están ligados a ese core del negocio o a esa misionalidad del negocio. El riesgo legal comprende las posibilidades de litigios, es decir, de procesos judiciales, sentencias adversas y la ampliación de multas y sanciones que pueden resultar en pérdidas significativas, aumentar los costos operativos o incluso llevar al cierre de la institución. Las actividades delictivas afectan no solo a la entidad, sino también a sus clientes legítimos, quienes pueden sufrir pérdidas financieras y optar por demandar a la institución. Y el riesgo de concentración surge de una excesiva exposición crediticia a un único deudor u un grupo de deudores relacionados, lo que puede conducir a pérdidas significativas, especialmente si esos deudores están vinculados por una fuente común de ingresos o activos para el pago. Esto se agrava por la falla de información adecuada sobre los clientes y sus relaciones financieras, aumentando los riesgos de la entidad financiera.
Debilitamiento de las instituciones financieras. Una gestión efectiva de riesgos y la implementación de regímenes de debida diligencia adecuados son esenciales para proteger a las entidades financieras y a sus clientes. La identificación correcta de los titulares de las cuentas, el entendimiento de la naturaleza de la actividad comercial de los clientes son fundamentales para evitar relaciones con entidades ficticias, criminales o terroristas y para comprender los riesgos financieros subyacentes. Entonces, acá vemos, por ejemplo, que hay dos clases de ejemplos en donde el banco HSBC ha enfrentado varios escándalos relacionados con el lavado de activos que han debilitado significativamente su reputación y estructura financiera. Y el banco Danske Bank, que es el banco más grande de Dinamarca, estuvo involucrado en uno de los escándalos grandes de lavado de activos de Europa. Y como ustedes ven, por ejemplo, Dinamarca, dentro del índice de la percepción de la corrupción o esa medición que se hace, siempre pues ha sido un país que ha estado con altos estándares de cumplimiento en la prevención, pero mire, también pasa eso hasta en países ya más desarrollados. Y finalmente en Reino Unido, NatWest, también sucedió lo mismo y se convirtió en el primer banco británico en admitir culpabilidad por violaciones a las reglas contra el lavado de dinero. Eso sucedió en el 2021, el cual fue multado con 265 millones de libras por no monitorear adecuadamente las cuentas de un cliente que depositó grandes contenidos de efectivo sospechoso, debilitando así la confianza en sus controles internos y la capacidad para prevenir el lavado de activos. Debilitamiento de la economía y del sector privado legítimo. Las organizaciones delictivas suelen establecer y operar dentro de entidades legales como empresas comerciales que aparentan realizar actividades legítimas, pero que en realidad están bajo el control de criminales. Esas entidades se conocen comúnmente como empresas pantalla, fantasmas o empresas de papel. Una empresa pantalla o fantasma es una entidad corporativa creada principalmente para ocultar la identidad de sus verdaderos propietarios o para ejecutar transacciones manteniendo en secreto la verdadera naturaleza de sus operaciones. Aunque esas empresas no son inherentemente ilegales, sí pueden ser establecidas por razones legítimas como la protección de la privacidad o estrategias comerciales. Frecuentemente se vinculan con actividades ilícitas como la evasión de impuestos, el lavado de activos y la corrupción financiera, sobre todo si se emplean en jurisdicciones de paraísos fiscales. Esas entidades mezclan fondos obtenidos de manera ilícita con ingresos legítimos con el fin de disimular el origen de las ganancias mal habidas. Al tener acceso a esos fondos ilegales, las empresas pantalla, es decir, fachada, pueden permitirse vender productos y servicios a precios inferiores a los del mercado y generan beneficios que se mimeticen con los recursos ilícitos que financiaron la actividad empresarial. Esto podría resultar en una competencia desleal para todas las empresas legítimas. Recordemos que hay un aspecto importante y es el ejercicio de la libre competencia y de la violación que hay en el mercado a ese régimen competitivo que deben haber en las empresas. Esto ineludiblemente también infringe esa clase de medidas. Esto podría resultar en una competencia desleal para las empresas legítimas, pues es difícil para ellas competir con dichas sociedades cuyo objetivo no es producir ganancia, sino conservar y proteger los fondos ilícitos. Además, el empleo de empresas pantalla y otras inversiones en el sector legítimo permite que los beneficios del lavado de activos se utilicen para ejercer influencia sobre industrias o sectores económicos enteros en algunos países, incrementando el riesgo de inestabilidad monetaria y económica. Y pues digamos que aquí también surge mucho el tema del soborno, ¿no? Porque esas empresas utilizan mucho ese tema de sobornos para poderse mantener ocultas en esa economía.
Eso se debe a una asignación ineficiente de recursos provocada por una distorsión artificial de los precios de activos y productos. Asimismo, estas prácticas facilitan la evasión fiscal, privando al Estado de ingresos necesarios para financiar sus fines. Entonces acá tenemos dos ejemplos en donde el colapso del intercambio de criptomonedas FTX en 2022, liderado por Samuel Bankman-Fried, es un ejemplo significativo de cómo el ingreso de fondos ilícitos puede debilitar una economía. Metal House, lo mismo pasó con ellos entre Estados Unidos y Rusia, en donde en 2023 el presidente de Metal House, John Kahn, fue acusado de lavar más de 150 millones en transacciones ilícitas con otra persona, con un ruso. Eso son casos recientes. Este caso fue en el 2023, que es importante que nosotros tengamos allí para mirar cómo fue la forma en que operaron estas empresas. Y pues tenemos nuevamente el caso de HBC México, que pues como ya saben, en el 2012 recibió una multa de 1.9 mil millones por permitir que narcotraficantes mexicanos lavaran dinero a través de sus sucursales. Restricciones a la inversión extranjera. La reputación de un país como refugio para actividades ilícitas como el lavado de activos puede generar graves repercusiones para el desarrollo económico y social. Instituciones financieras internacionales podrían restringir sus vínculos con entidades ubicadas en dichos países, sometiéndolas a rigurosos escrutinios que incrementan los costos operativos o en casos más severos terminan terminar completamente las relaciones de crédito o con bancos corresponsales. Este escenario puede llevar a empresas legítimas y sectores productivos enteros a que se enfrenten obstáculos significativos para acceder a los mercados globales como resultado de exhaustivas revisiones de sus estructuras de propiedad y controles internos. Además, en países reconocidos por una aplicación laxa de las medidas contra el lavado de activos, es probable que se reduzcan las posibilidades de recibir inversiones privadas extranjeras. La percepción de un entorno regulatorio débil disuade a los inversionistas internacionales que buscan estabilidad y transparencia. Para las naciones en desarrollo, esa situación se agrava aún más, ya que la posibilidad de obtener ayuda de gobiernos extranjeros o de organismos internacionales puede verse seriamente limitada. La falta de inversión y apoyo internacional no solo obstaculiza el crecimiento económico, sino que también además puede afectar negativamente la mejora de infraestructura y servicios esenciales, perpetuando ciclos de pobreza y subdesarrollo. Acá vemos nuevamente los dos países que ustedes saben, Kenia e Irán. Son dos países que se han identificado conforme a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Gafi, que es la lista gris, son importantes para que nosotros sepamos que cuando vamos a tener una clase, un negocio con un país, con una empresa que esté en esas jurisdicciones, pues hay que tener muchísimo más precaución. Kenia e Irán. Y pues tenemos indudablemente Corea del Norte, que es un país que solamente está, digamos que allí, por su hermeticidad, porque está cerrado al mundo realmente y no es posible medir pues cuáles son las herramientas que tienen ellos al interior. Las instituciones financieras en todo el mundo evitan transacciones con bancos norcoreanos para evitar repercusiones legales y financieras. Estas restricciones han llevado a su aislamiento casi total del sistema financiero global, impidiendo la inversión extranjera y limitando gravemente, como ustedes saben, el desarrollo de ese país. Deterioro de las iniciativas de privatización. Los lavadores de activos ponen en riesgo los esfuerzos de muchos países para reformar sus economías mediante la privatización. Esas organizaciones criminales pueden superar las ofertas de los compradores legítimos de empresas públicas. Al invertir sus ganancias ilícitas de esta manera, los delincuentes no solo amplían su capacidad para generar más actividades delictivas y corrupción, sino que
también privan al país de una empresa que debería operar de forma legítima en el mercado y contribuir con sus impuestos. No solamente los delincuentes mezclan el dinero en la economía, sino que además lo que hacen es evadir, lógicamente, los impuestos, y lo que hace es que no haya esa inversión en el Estado de lo que debería hacerse desde un sector empresarial. Crecimiento artificial de precios. Para legitimar los capitales ilícitos, los lavadores de activos a menudo disponen de una mayor capacidad económica para adquirir bienes y servicios, lo que les permite ofrecer montos que superan con creces los valores de mercado habituales. Ese comportamiento induce una distorsión en los precios, generando aumento artificial e inflacionarios. Esta inclinación a pagar precios excesivos establece a los lavadores de activos en una posición privilegiada dentro del mercado, marginando a compradores legítimos que no pueden competir con los elevados precios establecidos por estas prácticas ilícitas. Consecuentemente, las transacciones se vuelven prohibitivas para actores honestos, alterando el equilibrio natural de oferta y demanda y excluyendo a las empresas legítimas que no pueden igualar la capacidad económica de esos actores. Ejemplo de ellos, allá hoy hemos recolectado muchos países que han venido siendo objeto de revisión y que han sido ejemplos para estos cursos. Italia, vamos a ver qué pasa con Italia. En Italia, el lavado de dinero ha inflado significativamente los precios del mercado inmobiliario residencial, creando una distorsión económica notable. Un estudio que abarca desde el 2005 hasta 2012, basado en un análisis de precios hedónicos, revela que las organizaciones criminales utilizan el sector inmobiliario para blanquear las ganancias ilícitas, principalmente derivadas de crímenes empresariales como el tráfico de drogas y la prostitución. Ese aumento en la demanda, impulsado por dinero ilegal, contrarresta el impacto negativo usual del crimen en los precios de las viviendas, resultando una alza artificial en los precios del mercado inmobiliario. Entonces, como saben, un importante sector inmobiliario pues se ha sumado en la inflación de los precios y afectado en Italia precisamente por este tema. Impacto en las tasas de crecimiento de una economía. El lavado de activos tiene un impacto adverso en el desarrollo económico de un país, desviando recursos de sectores productivos y saludables hacia actividades que no son beneficiosas económicamente para el país. Esta reorientación de fondos aleja las inversiones de áreas legítimas, fructíferas, como proyectos internacionales de desarrollo hacia canales estériles que facilitan a las organizaciones criminales dar apariencia de legalidad a los recursos de origen ilícito. Este proceso socava las inversiones productivas y pueden inflar artificialmente el valor de ciertos activos como el mercado inmobiliario, haciendo que la economía sea más vulnerable a las burbujas financieras y sus consecuencias. Impacto en las tasas de crecimiento de una economía. Cuando los lavadores de dinero o de activos retiran sus fondos de empresas o industrias, esto puede llevar a la inestabilidad o incluso al colapso de esos sectores. La salida repentina de capital puede provocar la pérdida de empleos, una disminución en la inversión de la infraestructura y servicios y una reducción general en la calidad de vida. Adicionalmente, la presencia de actividades de lavado de activos en un sector puede desalentar la inversión extranjera directa, ya que los inversores legítimos suelen evitar regiones percibidas como corruptas o inseguras. Esto digamos que ya lo habíamos visto en la consecuencia negativa pasada. Desestabilización de instituciones políticas. Cuando los lavadores de activos consiguen controlar una parte significativa de la economía, pueden intentar extender su influencia al ámbito político, socavando así la integridad del proceso democrático del país. Y es lo que está pasando con muchos actores políticos actualmente de no solamente Colombia, sino a nivel global. Esta filtración puede manifestarse a través de la corrupción, los sobornos o la manipulación de elecciones y votaciones, lo que debilita significativamente tanto el proceso político como el económico. Toda esta
esta información de forma metodológica, recuerden, la vamos a ver el día lunes que inicia nuestro curso para oficiales de cumplimiento principiantes, para aquellos que quieren conocer sobre ese rol en nuestro curso, que todavía tenemos plazas disponibles, así que los que estén interesados me escriben acá en los comentarios de este live y con mucho gusto los vamos a inscribir. Desestabilización de instituciones políticas. La manipulación política por parte de entidades corruptas puede llevar a la adopción de políticas que favorezcan intereses particulares en detrimento del bienestar general. Esto incluye la aprobación de leyes que facilitan actividades ilícitas o que impiden la implementación efectiva de regulaciones financieras destinadas a combatir el lavado de activos, el lavado o dinero. La corrupción política mina la confianza de la ciudadanía en sus líderes y en el sistema electoral, erosionando los fundamentos de la democracia y del Estado de Derecho. El control político adquirido mediante el lavado de activos puede también resultar en la asignación ineficiente de recursos públicos, ya que las decisiones gubernamentales pueden estar motivadas por intereses corruptos en lugar de responder a las necesidades de la población. Esto puede llevar a una disminución en la calidad y accesibilidad de los servicios públicos como la salud, la educación y la seguridad. Recordemos todos que el lavado de activos tiene un impacto directamente negativo en los derechos humanos. La corrupción esa lucha contra la corrupción es uno de los principios que tiene Pacto Mundial y que está ligada directamente también con esas actividades o esos carteles del narcotráfico, porque esto pues afecta necesariamente la accesibilidad a la función pública. Y finalmente, las afectaciones al medio ambiente, que es una consecuencia importante de estos sistemas, en cuanto a que los lavadores de activos a menudo buscan sectores económicos vulnerables para invertir sus recursos ilícitos, siendo la minería y la tala ilegal opciones atractivas debido a su lucratividad y a la falta de regulación estricta. La comercialización ilegal de fauna y de flora también representa una vía para la colocación de fondos ilícitos sin que los infractores consideren los devastadores consecuencias ambientales. Esas actividades generan ganancias significativas que requieren ocultación, al tiempo que contribuyen directamente a la degradación ambiental. La necesidad de dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito impulsa a los delincuentes a involucrarse en todos los sectores de la economía, exacerbando problemas como la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. La falta de supervisión y la corrupción en esos sectores facilitan aún más el ciclo de inversión y ocultamiento de fondos ilícitos, socavando esfuerzos de conservación y sostenibilidad. Y digamos que ya con esto vamos a pasar a la actividad 2, que consiste ya digamos que directamente en cuáles pueden ser las consecuencias del lavado de activos en tu país y cuáles creen que serían las consecuencias del lavado de activos que más te afectaría a nivel personal, social y a la organización en la que trabajas. Estas actividades, digamos que ya se van realizando y son actividades importantes para que ustedes realicen con sus diferentes contrapartes. Permítame, yo amplío acá la pantalla. Esas actividades como esas dos preguntas que cuáles son los impactos, cuál es el impacto, cuáles pueden ser las consecuencias del lavado de activos en tu país y cuáles crees que serían las consecuencias del lavado de activos que más te afectarían a nivel personal, social y o a la organización en la que trabajas. Son buenas preguntas para que ustedes dentro de sus capacitaciones, se las voy a dejar acá en los comentarios, puedan relacionarla a las personas con las que ustedes trabajan cuando hagan las capacitaciones, les pregunten y puedan realizar un ejercicio muy práctico, porque esas preguntas usualmente nosotros las hacemos
cuando tenemos actividades que nos requieren para capacitar a las empresas. Nosotros somos una empresa que se encarga precisamente de asesorar, de implementar, de capacitar en cuanto a todos los sistemas antilavado, los programas de transparencia y ética empresarial y pública y protección de datos personales. Y siempre nos gusta hacer esta clase de preguntas reflexivas que las personas se sientan identificadas con esos sistemas. Bueno, a esas alturas pues ya vamos a dar por terminado nuestra primera sesión, nuestro primer módulo. La idea es que el día de mañana podamos realizar o el otro módulo, podamos hacerlo de esta forma, de esta dinámica. Por eso es importante que nos sigan en nuestras redes sociales para que @yuriservice, @yuris_services acá en TikTok, para que estén muy atentos de cuando hagamos esta clase de live. Mañana seguimos con el módulo 2. Espero que hayan tenido sus apuntes, hayan escrito, tomen su contenido importante. Las personas que quieran asistir al curso que estamos ofertando completamente gratis desde Yuriservice como oficial de cumplimiento para principiantes, todavía pueden inscribirse. El curso lo vamos a hacer así también, emisión en directo desde TikTok. Empezamos el lunes 7 de la noche. Entonces, muchas gracias a todos los que estuvieron allí conectados. Esperamos que la información y lo que queremos es que ustedes también tengan acceso a esta información. Gracias a todos los que nos han regalado ese me gusta y hasta una próxima. Nos vemos el día de mañana. Feliz noche para todos.